Ser podcast. La noche es fría y lluviosa. Falta poco para que lleguen los Reyes Magos. Es 5 de enero de 2016 y Zaragoza está prácticamente vacía. La gente disfruta de estas fechas en familia y se resguarda en casa de las bajas temperaturas. Solo el paseo nocturno del perro saca a un vecino de casa de sus padres, donde está pasando las fiestas navideñas. Cuando sale ve a dos hombres hablando. Se fija en ellos, pero no les hace mucho caso. El paseo del perro es breve, pero cuando regresa sobre sus pasos hay algo diferente. Observa gotas de sangre. Ve algo que se mueve bajo una furgoneta blanca. Parece la pierna de una persona. El rastro rojo de la sangre llega hasta allí. Se agacha y ve a un hombre muy malherido. Todavía vive, pero necesita atención médica urgente. Del otro hombre que ha visto en la calle apenas unos minutos antes, ya no hay ni rastro. Pero antes se ha fijado que estaba sentado en un bordillo. Una patrulla llega enseguida. También los servicios de emergencia que lo estabilizan y lo trasladan al hospital. A las 0:54 suena el teléfono del entonces inspector Marco Antonio Navarro. En el grupo de homicidios, yo creo que no ha habido un año que el Día de Reyes no hayamos tenido un homicidio. O el Día de Reyes o Navidad. No sé qué tenía en esas fechas o si nos portábamos mal, pero el regalo de Reyes era siempre un homicidio. Rojo oscuro, casi negro. Episodio 4. El crimen del patinador. Marco llama a su compañero y se marchan de madrugada a la dirección que les han indicado. Avenida de Cataluña 295. Cuando llegamos al lugar, lo primero que nos marcaba un poco la situación es que estaba lloviendo. Noche de lluvia, había llovido bastante y seguía cayendo agua. Con lo cual, de cara a una situación de escena de crimen, prácticamente es de las peores que te puedes encontrar. Porque te va a afectar mucho a la recogida de vestigios, al mantenimiento de evidencias. Tienes que acelerar un poco la recogida, al menos la imagen de lo que puedas recoger, y te encuentras con que no hay víctima en el punto. A pesar de que el agua va borrando la sangre, es evidente que está por todas partes y en todas sus formas. Nos encontramos en una escena muy solitaria. Hablamos del Día de Reyes, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, y no había nadie. La sensación de soledad que había en la avenida era mucha. El tiempo apremia. Hay que tomar todas las imágenes posibles, recoger los restos, salvaguardar las pruebas, proteger la escena al máximo. Pero las gotas caen sin parar. Mientras, un compañero notifica a Marco lo poco que se sabe de la víctima. Un nombre, un apellido y unos pequeños trazos de una vida en la calle. Se llama Said Tarawi. Lo que sacamos en claro es que es un indigente habitual de zona, que se le tenía como el indigente habitual de zona, sin más problemática que la que deambulaba con un carrito cargado de material que recogía y vendía en chatarrerías. Tenía una pequeña residencia en una furgoneta que había habilitado para él en un descampado cercano. La gente lo tenía como alguien pacífico. Los agentes de homicidios, los policías de guardia aquella noche y los patrulleros trabajan en la escena. Y el comentario se repite entre todos ellos. Vaya marrón. El de ellos, con su perspectiva de seguridad ciudadana, y el nuestro, con la perspectiva de homicidios, de estar en punto ciego, en estar en cero. No tener absolutamente nada. Una escena del crimen que se iba perdiendo al momento, sacando fotos lo más rápido posible porque iba diluyéndose la sangre, una víctima inconsciente que la habíamos retirado de zona, una calle desierta bajo la lluvia sin ningún tipo de testigos. No es el mejor punto de partida. En las investigaciones de homicidios, los primeros pasos se dan en el entorno de la víctima. Si es una mujer, se investiga la pareja o expareja. Si tiene dinero, se busca un móvil económico. Si tiene trabajo, se buscan enemistades en el entorno laboral. Aquí no había nada de eso. A las 5 de la mañana, un investigador de homicidios va al hospital, donde se entrevista con los facultativos de guardia. Allí le informan de sus lesiones y anuncian con términos médicos
lo que ellos creen que puede pasar en las próximas horas. Posible desenlace fatal inminente, se lee en el informe médico. A su llegada a urgencias ha sido imposible intubarlo, por lo que los médicos sospechan que puede tener lesionada la tráquea. Los facultativos observan su nariz hinchada, probablemente rota, una herida profunda en el maxilar, hematomas en los ojos y el cráneo deformado. El cuerpo lo que nos revela por la magnitud de las lesiones es la intensidad de ataque muy fuerte. Muy fuerte. Hay un ataque sorpresivo muy fuerte, muy potente, es el primer ataque sorpresivo, y una vez que esta persona cae al suelo o arrodilla o queda a cuatro patas, es cuando hay una reiteración de ataque muy intenso, de mucha violencia, de golpeos muy intensos para provocar goteos con esa cantidad y con esa velocidad de goteo. Los agentes empiezan a trabajar a la espera de saber cómo evoluciona Said. En una diligencia policial anotan los pocos datos con los que cuentan sobre la víctima. Said Tarawi, nacido el 11 de noviembre del 68 en Argel, la capital de Argelia. No se sabe con exactitud cuándo llegó a España, pero sí que no siempre vivió en la calle. En sus informes consta al menos un domicilio en Zaragoza. De hecho, tenía nacionalidad española. Algunos vecinos les contarán luego que solía colocarse a pedir dinero en las puertas de un supermercado y que era habitual verle caminar por el barrio con su carrito lleno de objetos que luego él vendía a los chatarreros. Nadie lo había visto en actitud violenta ni meterse en líos. Los investigadores piden a las compañías telefónicas datos de la tarjeta SIM del móvil de Said. Solicitan también el tráfico de telefonía de las antenas que dan cobertura a la esquina en la que se produjo el ataque. Nosotros en ese momento, ante la ausencia de cualquier indicio de autor, no teníamos absolutamente nada, lo que hacemos es un paraguas que se llama, es pedir la telefonía de zona. Eso lo que te suele dar como resultado es una cantidad ingente de teléfonos. Porque tú pides la zona X, todos los teléfonos que han hecho algún tipo de comunicación en un periodo de varias horas. Pues en un Zaragoza, en una avenida Cataluña, pues te llega un listado de telefonía brutal. Te sirve un poco de parapeto para posterior. Es una información que no pierdes y que posiblemente en un futuro sí que te resulte relevante. Los agentes continúan con las gestiones que en ese momento están en su mano. Vuelven al lugar donde se halló el cuerpo de Said para comprobar si alguna cámara de seguridad ha podido registrar la escena de la agresión, o al menos a las personas que caminaban por la calle esa noche. Marcamos un punto donde es el hecho en sí, el punto focal, que es donde se ha producido el hecho o la escena del crimen, y de lo que empezamos es a deambular, valorando qué posibilidades hay de ruta. Entonces, lo que obtienes es, en un círculo, sacas las posibles cámaras dentro de ese círculo que podrían haber visionado en calle una huida o una llegada al lugar. Son las primeras cámaras que pides. El tiempo pasa y al final sucede lo inevitable. A las 7 de la tarde del 6 de enero, Día de Reyes, Said fallece en el hospital. Las heridas en su cabeza eran demasiado severas como para salir adelante. El cuerpo se traslada al Instituto de Medicina Legal de Aragón. Como víctima de una muerte violenta, su cuerpo será sometido a una autopsia. En una sala aséptica reposa el cuerpo de Said el 7 de enero por la mañana, cuando lo ve por primera vez el forense Salvador Baena. El cuerpo nos dice que al centrarse las lesiones en una región corporal muy pequeña y muy diversas lesiones y con mucha violencia, lo que nos hablan como psiquiatría forense o criminología es que el agresor las hizo muy rápidamente, con mucha fuerza, y que eso denota ira, una gran carga afectiva. Sin embargo, en ese momento, los forenses y los investigadores policiales deciden retrasar el inicio de la autopsia. El cráneo de Said presenta unas marcas que deberían ser compatibles con algo de la escena del crimen. Y entonces, cuando nos damos cuenta que la escena es muy importante, es cuando vemos que puede haber gotas de sangre y que pueden determinados elementos del lugar haber producido lesiones que llamamos nosotros figuradas en el cadáver. ¿Qué es una lesión figurada? Es que un objeto, unas características especiales de un objeto ha lesionado una parte de la estructura del cuerpo y deja una impronta que llamamos nosotros una marca, una huella que llamamos figurada. Figura el objeto que la produjo.
Si vinculamos ese objeto al lugar y el cuerpo a ese lugar, tenemos un elemento probatorio importante. Si a eso le ponemos los famosos testigos mudos, que son las huellas que dejan las manchas y los patrones, una sola gota de sangre no determina nada, pero miles y cientos de miles de gotas de sangre son testigos que gritan cómo se han producido los hechos. Los investigadores vuelven a la escena del crimen, preservada desde la madrugada del día 5. La lluvia, que ha ido borrando gran parte de los restos, no ha llegado hasta el cajero cercano a la furgoneta de Said, bajo la que se ocultó tras la agresión. Lo bueno que tiene el cajero se preservó, primero porque es como una especie de marquesina, ¿no? Se mete uno en un cajero, en este caso te cubre, y esa zona quedó indemne. Quedó indemne porque impregnaba los ladrillos y porque estaba cubierta la lluvia. Los policías tienen que encontrar qué elemento de ese escenario es el que ha provocado 2 heridas en forma de H en la parte trasera de la cabeza. Todas las entidades bancarias de esta entidad bancaria, todas las sucursales, tienen la misma baldosa. Una baldosa de color marrón, con unos relieves, unos salientes. Entonces, los forenses nos determinan que esas lesiones corresponden con los salientes de las baldosas. Es decir, lo han golpeado con violencia contra el suelo. Si ahora vemos esta lesión figurada y situamos el ladrillo, este ladrillo está provocando, si te das cuenta, el agujero que tiene este ladrillo hace una especie, deja la impronta aquí porque tiene un rebaje y después salen. De tal forma que vemos este rebaje y estos 2 salientes. De alguna forma eso es lo que golpea. En este caso, la cabeza ha golpeado ese ladrillo, que es igual en cualquier cajero que teníamos de la calle. Además, también estudian los patrones de la sangre que impregnaba la entrada de la entidad bancaria. Había miles de gotas en el suelo y en las paredes. Los forenses aplican las matemáticas a la escena del crimen para saber cuál es el origen de la sangre. Más o menos es algo así. Es decir, siempre que una gota cae, eso lo tenemos muy claro cuando nos gotea la nariz porque tenemos una hemorragia, que a todos nos ha pasado, o nos cortamos un poquito, una gota que cae perpendicularmente es redonda en el suelo. Ha caído de arriba abajo y cae redonda. A veces lo que hacen es satélites alrededor. Pero una gota que se ha proyectado a larga distancia y que se ha proyectado con un ángulo cada vez más agudo, se alarga. ¿Eso qué pasa? Que para nosotros por trigonometría, si nos acordamos del bachiller, sabemos de cada una de las gotas el ángulo de incidencia. Más alargada, ángulo más agudo. Las proyecciones de sangre que encontramos en escena, había una muy alta, que parecía como si hubiera salido un proyectil a 2,5 metros prácticamente de altura, muy alta y con una tensión de impacto muy fuerte. Y luego el resto prácticamente estaban a poco, no llegaban a los 50 centímetros. Muy espolvoreadas, muy punteadas y a muy baja altura. ¿Y qué es lo que indican estos patrones de sangre? Lo que sí que importa, que es la fuente de origen de la sangre. Y nosotros que la fuente de origen de la sangre eran lesiones en la cabeza, lesiones en la nariz, lesiones en la cara. Por lo tanto, la fuente de sangre era la cabeza del sujeto. Situamos la cabeza del sujeto en el suelo en un momento dado. Está todo asociado al golpear la cabeza contra la altura del suelo. Nos indicaba que había un dominio del autor sobre la persona, ya que lo tenía sometido y lo estaba golpeando contra el suelo. Una vez analizada toda la sangre de la escena y hallados los ladrillos con los que el agresor golpeó la cabeza de Said, al día siguiente comienza la autopsia. La llevan a cabo 3 facultativos por tratarse de un caso de especial relevancia y complejidad. Había un agresor suelto que podía ser muy peligroso y todas las manos eran necesarias. Lo que observan los médicos es que los golpes en la cabeza fueron tantos, de tal intensidad y con tanta furia, que provocaron una rotura de la duramadre, la membrana más dura que protege al cerebro, lo que hizo que el cráneo se llenara de sangre y acabara resultando fatal. Las claves que veo aquí es, por un lado hay grandes traumatismos, uno fundamentalmente traumatismos craneoencefálicos, luego hay un mecanismo de estrangulación a mano, y luego hay una cuestión interesante, que es que eso se produce en una región anatómica muy concreta, que es la cabeza del cuello, casi todo.
sin que tengamos lesiones en otras regiones corporales. Eso indica cómo se produce y además que se produce con una gran ira. Una lesión en la laringe les indica que el agresor ha intentado estrangular a su víctima poniendo la mano en forma de garra y aplicando una presión muy fuerte en el cuello. Muy curioso, esto lo vemos en ahorcaduras, cuando esto está muy relacionado con una técnica ahora muy conocida en los medios de comunicación, que es el mataleón. ¿Qué consigue el mataleón y qué consigue una estrangulación a mano? Cuando presionas con la mano, cierras las arterias carótidas y las venas yugulares. Pero lo importante son las carótidas. Con una presión de 2 kilos, es decir, una persona fuerte puede, por poquita presión que haga en el cuello, cerrar las arterias y deja de haber oxígeno cerebral. El sujeto pierde la conciencia. Aunque luego la recupera, eso es lo que es el mataleón. En este caso, luego tenía tantos traumatismos que no la recupera. Los investigadores de homicidios ya pueden sacar una conclusión clara, que hay un primer golpe muy fuerte y que cuando la víctima está en el suelo, aturdida, continúa el ataque intenso y continuo. Además, concluyen que no hubo posibilidad de defensa por parte de la víctima. Las uñas para nosotros son como una caja negra, porque si ha tenido contacto la víctima con el agresor, va a provocar que deje restos epiteliales, ADN, en el fondo su huella genética en la víctima. Pero no había ni rastro de ADN del agresor. Con una idea clara de cómo se ha producido la agresión y en qué punto estaba la víctima cuando era golpeada, los investigadores se vuelcan en la revisión de las cámaras de videovigilancia. Hubo suerte. Hay 2 cámaras que enfocan, en parte, hacia el punto en el que sucede el ataque mortal. Pero la paliza en sí queda fuera de escena. Es verdad que nos centramos mucho porque hubo un par de cámaras que estaban muy focalizadas en el punto. Había dos establecimientos de restauración que tenían cámaras muy enfocadas, no a la calle, porque está prohibido, pero sí que dentro de su lateralización se veía parte de la acera. Y esas nos vieron mucho de la escena que se produce en ese punto. En la escena se ve perfectamente a la víctima, a la que se le identifica con nitidez gracias a que lleva su carrito. Se ve que va hablando y haciendo gestos. También se observa pasar al vecino que va a pasear al perro y que luego será el que llame a emergencias para alertar de que hay un hombre herido en el suelo. Pero la lluvia, esa que estaba borrando la escena del crimen, permite adivinar algo más. El reflejo de la lluvia también nos permitía percibir fuera del cuadro de cámara, pero percibíamos reflejos que nos indicaban que había alguien deambulando en el entorno del enfoque de cámara. El visionado de las imágenes también sirve para establecer un periodo temporal bastante ajustado del momento en el que se produjo el ataque. Los agentes lo sitúan entre las 0:35 y 0:39 de la noche. En las imágenes se ve a ese segundo sujeto que se reflejaba en el suelo mojado. Los policías ven estas grabaciones teniendo en cuenta las declaraciones de 2 vecinos que serán fundamentales: la del señor que pasea el perro y la de otra mujer que ve desde su casa al indigente gritar. Teníamos una primera orientación por parte sobre todo de la chica, la vecina, que nos había marcado que había 2 personas, el indigente, que ella lo conocía perfectamente, y que había un segundo que le parecía que iba en patines. ¿En patines? Ese dato llama la atención de los investigadores. Claro, estamos hablando de un 5 de enero a las 3 de la mañana lloviendo. Yo he patinado con mis hijas y me pongo los patines y me caigo de culo. Para tener un dominio de patín en esa dinámica, teníamos esta cierta duda. ¿Cómo que patines? No puede ser si está cayendo la que está cayendo. Sí que empezamos a ver las imágenes y en las imágenes sí que se evidencia. Hay una persona que por sus movimientos, cómo desliza, cómo sube a la acera. Si este señor va en patín, es tan alto porque va en patinado. Entonces ya ves que una de las características principales de lo que estamos buscando es un dominio del patín. En el vídeo se ve a este misterioso patinador cerca de Said. Parece que interactúa con él, pero también que se queda a su alrededor. En actitud vigilante, describirán después los policías. Era una relación, no era que fueran los 2 juntos hablando, no era que tuvieran un enfrentamiento claro, era como si el patinador merodeara en el entorno de esta persona. Y a esta persona ya se le empezaba a notar cierta incomodidad.
Ya se le empezaba a ver que hacía aspavientos, que deja el carro, que se vuelve a retroceder, que vuelve hacia el carro. Se le evidenciaba cierta incomodidad. Al patinador no se vio una actitud agresiva. El hombre que salió a pasear al perro también habla de un chico en patines. Explica que cuando regresa del paseo, esta persona está sentada, guardando los patines en una bolsa. Declara que lo ve tan concentrado que no repara en su presencia ni en la de su mascota. Los policías de homicidios trabajan con la hipótesis de que ese hombre que merodea alrededor de la víctima, que patina de madrugada y bajo la lluvia, es el autor del crimen. Para ellos no cabe la posibilidad de que haya aparecido una tercera persona. Deciden centrarse en los patines. Van a grandes superficies y descubren que el modelo que luce el hombre del vídeo es muy habitual. Botas oscuras con una línea más clara. Vamos a tiendas un poco más especializadas. Nos hablan de que son patines muy habituales, que la caña blanca limpia, con el patín negro. Hay que seguir investigando en el mundo de los patines, pero desde otro enfoque. Los agentes descubren entonces un mundo ajeno para ellos hasta ese momento, el de las quedadas de los patinadores. En aquella época estaban muy de moda, al menos en Zaragoza. Y también eran muy prolíficos en sus publicaciones en redes sociales. Documentaban cada una de estas citas sobre ruedas con decenas de fotos. Yo entraba en una tienda y la tienda te hacía referencia a una quedada. Entrabas en la quedada y a lo mejor tenías fotos de que quedaron el jueves pasado y se han recorrido la Ribera del Ebro. Pues mirabas dentro de ese recorrido. Esa te remitía, pues Facebook siempre sueles tener amigos. O esas vinculaciones de Facebook, pues tú ibas vinculación por vinculación, entre sacando, pues eso, patinadores, Aragón Skate, skaters Zaragoza, Maños Skate, ibas tú sacando todo lo que había vinculación con patinaje o tienda de patinador, ibas pum, 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 una a una. Clic, clic. Los investigadores rastrean toda la red, sin despegar la mirada de la pantalla. Entonces, tendríamos que seguir mirando. Un patín blanco de caña blanca, es que había muchísimos patines de caña blanca. Entonces, tuvimos que seguir. Vimos mucho recorrido en Zaragoza, mucha exhibición de patinaje, la exhibición que hicieron durante la cabalgata de Reyes. Había bastante moda de patinaje en esa época en Zaragoza. Hora tras hora, el grupo de homicidios peinó sin descanso las páginas de Facebook y otras redes sociales. Comparaban las fotos de los patinadores sonrientes con la de esa figura en medio de la noche, con patines oscuros con una raya clara. Los testigos habían dicho además que era alto y que llevaba gafas. Los ojos se cansaban de hacer clic tras clic en todas las publicaciones en las que aparecían grupos de patinadores aficionados, hasta que llega el momento que todos esperaban. Vamos buscando sus páginas web, sus publicaciones de Facebook, hasta que vemos en una que hay un muchacho, que además, si no me equivoco, era en el desfile de Reyes, participa en un grupo de patinadores en el entorno del desfile, y vemos una caña blanca con un calzado negro, vemos determinada altura. De los que fuimos viendo, te iban saliendo algunos que tenías candidatura, pero había uno que especialmente nos parecía que podía encajar por la dinámica de aspecto, por las gafas que llevaba y demás. Indagamos un poco más sobre este chico y lo conseguimos identificar en las redes sociales. Les parece que puede ser él, pero no las tienen todas consigo. Las imágenes no son del todo claras y la ropa de los patinadores es muy parecida. Pero revisando el perfil de Facebook de este posible sospechoso, empieza a haber demasiadas coincidencias. Incluso en esa fotografía de redes sociales que obtenemos, ya le vemos un chubasquero que nos coincide con el que podría llevar el autor de los hechos. Por determinados brillos de chubasquero, que los asociamos al que lleva el autor. Los investigadores le enseñan la fotografía al hombre del perro, el que más claramente ha visto a esa figura en patines. Tanto que se paró a ver cómo los guardaba en la mochila sin que él advirtiera su presencia. Reconoce en esas fotos de Facebook al hombre que vio aquella noche sin lugar a dudas. La policía tiene un nombre: Jorge Callejas, nacido en 1981 en Zaragoza. Sus antecedentes confirman a los policías que avanzan por el camino correcto. Acumula 6 detenciones por diferentes delitos: maltrato en el ámbito familiar, lesiones,
robo con fuerza y provocación de un incendio forestal. En los atestados destaca la anotación de que usa la fuerza cuando le van a detener. En concreto, en los archivos policiales queda registrado que en una de las detenciones, en mayo de 2015, 7 meses antes del crimen, agredió a otro preso en el calabozo. En el informe se recoge que Jorge propinó multitud de patadas y golpes, todos ellos dirigidos a la cabeza, igual que en el caso de Said. Teníamos que ubicar a esta persona en la zona. ¿Qué nos permitió? Ya que no había testigos, las cámaras no identificaban. El testigo sí que era fiable para nosotros, pero no era indicio suficiente. Lo que hacemos es tirar de la telefonía. El tener ya la reserva de datos en nuestro poder nos permitió volcar contra ella lo que telefónicamente tenía él, y conseguimos ubicarlo en zona por posicionamiento telefónico. Una persona que su domicilio no es ese, de pronto nos aparece en las horas cercanas al hecho posicionado en la zona. ¿Recordáis que la policía había pedido el listado de teléfonos que se habían conectado a las antenas de telefonía en la hora del crimen? Ahora sí que cobra sentido, porque los investigadores tienen un número de teléfono que buscar entre esa lista ingente de conexiones. La información que remiten las compañías telefónicas muestran que el móvil de Jorge conectó con una de las antenas que da señal al área en la que se produjo el crimen a las 23:56. Recordemos que la policía sitúa el crimen entre las 0:35 y las 0:39. También solicitan a la compañía el listado de llamadas que hizo el móvil de Jorge e identifican un número al que había llamado esa misma noche. La policía contacta con ese teléfono y descubren que es el de su primo. Él servirá para reconstruir las horas previas al crimen. Nos cuenta cómo ha quedado con él, que esta persona tuvo una exhibición de patinaje, estuvo en el entorno de un polideportivo cercano, cómo queda con su primo, con quien habitualmente tomaban una cerveza, cómo fueron a un bar, estuvieron tomando tranquilamente la cerveza, pasan a un segundo bar y ahí es donde está la víctima. Ahí encuentran a la víctima, el carrito está aparcado fuera, tanto él como posteriormente la camarera, con quien también tenemos una declaración, nos hablan de una relación normal. La policía también recupera imágenes de ese segundo bar. Efectivamente, se ve al primo jugando a los dardos, mientras Jorge y Said, en la barra, charlan amigablemente. Cuando la camarera indica a todo el mundo que es hora de cerrar, los clientes abandonan el local. Lo que sí nos da esas cámaras, que fue muy relevante para el final de todo esto, es el vestuario que portaba él. En esta grabación sí que hay una imagen nítida de la ropa de Jorge. Pero para tener prendas con las que comparar las que se ven en las imágenes, hay que acceder a su armario. Ha llegado el momento de la detención. La investigación express en plena Navidad ha durado 3 días. Aquí en el momento que lo detectamos fuimos a detenerlo, porque lo que más nos corría urgencia era un registro y la recuperación de los efectos que pudiera llevar en el día del asesinato, del homicidio. La detención se marca a las 8:10 del 8 de enero en pleno centro de la ciudad, en la Plaza del Pilar. Allí, en uno de los extremos de la plaza, hay una figura muy conocida que representa la bola del mundo. Los agentes que han peinado las redes sociales del grupo de patinadores saben que quedan allí y que para ese día han anunciado una cita para recorrer la ciudad de noche. Los investigadores se acercan a él de forma discreta. Él ya lleva los patines y lo meten en el coche policial sin quitárselos. Hasta que no llega a la jefatura de policía, no se descalzará. Aunque no sea relevante penalmente, el inspector jefe Marco suele fijarse en la actitud de los detenidos. La de Jorge constató para él que no se había equivocado. Completamente pasiva, de absoluta indiferencia, en todo momento. Y de hecho fue una de las cosas, porque aunque tengas esa certeza de lo que estás trabajando, de las evidencias que tienes, de cómo lo has gestionado, claro, hay que tener siempre un hueco para la duda. Siempre tienes que tener un hueco de duda. No puedes ir por la vida asegurando las cosas. Una vez que has cerrado todas las fisuras y has cerrado el círculo de investigación, perfecto. Pero hasta que eso ocurre, tienes que dejarte siempre una ventana a la duda. Puede venir una evidencia nueva y trastocarte todo. Siempre la tienes. Cuando empecé a hablar con él y le vi la actitud, la forma en que asumía la imputación, sí que me dio a pensar que era él.
Jorge se niega a declarar en sede policial, algo habitual entre los detenidos. Después sí habló ante el juez. Él siempre ha negado la autoría del delito. Él nunca ha reconocido que hubiera sido el autor. José Luis Melguizo es el abogado de Jorge. Esto es lo que le relató a él de esa noche de enero. Era la madrugada del 5 de enero y no tenía muy claro lo que había ocurrido. Recordaba que había una discusión entre dos indigentes, que él se desvió de la ruta que llevaba hacia su casa y que lo que trató fue de interceder en esa discusión de dos indigentes, uno de los cuales posteriormente apareció muerto en una entidad bancaria, en la entrada. A las 11 menos 8 minutos de la noche del 8 de enero, comienza el registro en casa de Jorge. Allí recogen 3 pares de patines más, varias prendas de ropa, 3 pares de zapatos y zapatillas, recordemos que en la escena del crimen se encontró una huella, y bolsas deportivas. Finalizado el registro, se precinta la vivienda. Le hicieron una entrada y registro en su domicilio porque él se marchó a casa y no había restos de haber intentado eliminar sangre o pruebas de ADN. Intervinieron los 3 o 4 pares de patines que tenía, entre ellos los que llevaba esa noche, la ropa. Intervinieron absolutamente todo y él desconocía por qué se estaba produciendo esa entrada y registro. Para la policía era especialmente importante el análisis de los patines, porque según su hipótesis, Jorge había golpeado a Said con ellos. Se analizaron todos los efectos y no apareció ADN de la víctima. Si, como dijo la policía, había sido una agresión brutal con los patines, porque es cierto, yo vi fotografías del estado en que quedó el cajero y eso era una auténtica carnicería, con proyecciones de sangre hacia todos los lados. Si hubiera sido Jorge, hubiera aparecido ADN de la víctima. Lo cierto es que la documentación judicial sí acredita que se halló una minúscula gota de sangre, pero no en los patines, sino en un pantalón de Jorge. Yo cuando vi el inspector de científica que vino, esto está ganado. Pues un profesional, lo conozco hace muchos años, sabía que la relación es perfecta y que el trabajo iba a ser exquisito. Cuando te baja con el papel y la sonrisa, ya no te tiene que decir más. Ya está atado. No hay más preguntas, señoría. Hay una vinculación directa con todo lo que tenemos de evidencias, indicios, pero es que ahí es científica, es ciencia pura. Hay ADN de la víctima en el pantalón de este señor. Así se cierra la instrucción del caso y queda a la espera de juicio. La vista oral comienza el 21 de noviembre de 2016. Policías, peritos y testigos pasaron por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Entre ellos, el doctor Baena. Cuando se acaban todas las pruebas y toda la investigación, para nosotros el juicio es como nuestro examen, como si fuéramos estudiantes y nos hiciéramos el examen final. ¿Por qué? Porque nuestro informe se pone a debate, a contradicción y a preguntas. ¿De quién? De las partes. Y ese examen para nosotros es, pues por un lado reconfortante, pero muy de tensión. También tenemos que exponer de una forma clara y evidente todo lo que hemos visto. El acusado Jorge Callejas mantiene su versión. Hay 2 personas en la escena del crimen, que son los 2 que están discutiendo, que son los 2 que se están insultando y están gritando, que son las 2 personas que despiertan a las 2 vecinas que se asoman del primero y del segundo o tercero al escuchar los gritos, que está iniciada la discusión entre ambos cuando Jorge va a unos 100 metros por una avenida enorme patinando hacia su casa y se desvía, y eso lo confirmó una de las 2 señoras, que cuando se desvía Jorge ya se ha iniciado la discusión entre 2 personas que no alcanzan a ver porque los bajos no permiten identificarlos, pero uno de ellos, el que falleció, andaba siempre por allí, por ese barrio, y era conocido por los vecinos, ese indigente. Si no recuerdo mal, incluso creo que pernoctaba en la propia cabina de la entidad bancaria donde le quitaron la vida. Entonces, por los gritos dijeron que uno de ellos era esta persona y que había otra persona de acento extranjero que estaba discutiendo con él.
El abogado José Luis Melguizo pidió diligencias como una inspección ocular para demostrar que había un ángulo muerto en las grabaciones de las cámaras en el que podría estar la tercera persona que él sostiene que había esa noche discutiendo con Said. Pero esta petición fue denegada. Se la juegan al todo o nada. Si a mí el cliente me dice que no tiene nada que ver y yo veo que no hay pruebas, porque muchas veces no te cuentan la verdad, pero ya te digo que me fui al lugar del crimen y fueron llegando pruebas, todas las pruebas que llegaban no descartaban a Jorge, pero tampoco lo incriminaban. Entonces yo estaba y estoy convencido de que Jorge no fue. Y la línea de defensa que adoptamos pues fue el solicitar la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables. A veces, en los juicios por homicidio, la defensa pide la absolución, pero deja abierta una segunda puerta al jurado. Le dice que, en caso de encontrarlo culpable, se consideren atenuantes como la salud mental o la drogadicción. En este caso no fue así, y se limitaron a negar la autoría, porque Jorge mantuvo su inocencia con firmeza. Aunque en este juicio decidieron dejarlo a un lado, en el sumario del caso sí que consta el informe mental que una psiquiatra forense realizó sobre él en una de sus anteriores detenciones, en aquella en la que agredió de forma brutal a su compañero de celda. Este análisis se emitió el 7 de mayo de 2015. El informe refleja que había acudido al psicólogo de niño por la separación de sus padres. A los 16 comenzó a consumir drogas y alcohol. Sobre la noche que agredió al hombre del calabozo, Jorge explicó que había consumido speed y porros y que tenía miedo de que le hicieran daño a su familia. El problema de la gente que tiene problemas de salud mental, valga la redundancia, es que si no toman la medicación, pues pueden hacer cualquier cosa. Problema añadido que si estás medicado, como estaba Jorge, y consumes alcohol, pues eso también puede ser un cóctel molotov. Pero yo, a pesar de tener antecedentes penales y policiales por demostrar cierta agresividad, yo creo que presumir que por eso ha sido Jorge, eso no es admisible. Otro informe incorporado al expediente del caso muestra que Jorge había acudido por primera vez a un centro de desintoxicación en 2001, con 20 años. Por aquel entonces, sus familiares apreciaron un cambio de carácter que atribuyeron a un trauma en la cabeza tras un accidente de moto. Este documento indica que Jorge tenía alucinaciones e ideación delirante, que le llevó a cometer hechos como el robo de coches. En 2014 vuelve a someterse a un tratamiento, pero no avanza y acaba abandonando. Un chaval con problemas de salud mental, creo que tenía pérdida de control de impulsos, tenía esquizofrenia paranoide, tenía varios problemas que trató de resolver, que su familia intentó solucionar, y no era una persona que consumiera alcohol, y esa noche había consumido unas cervezas. Y tenía algún antecedente de consumo de sustancias estupefacientes. Pero a los ojos del tribunal del jurado, eso no sirvió para atenuar su conducta. A un jurado, como a un tribunal profesional, siempre hay que darle salidas y siempre tienes que plantear la concurrencia de alguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Y nosotros lo que hicimos fue plantear la libre absolución sin ofrecer una conclusión alternativa o darles otra salida, porque entendíamos que no había ninguna prueba, ningún indicio. Finalmente, el jurado llega a un veredicto. 7 de los 9 miembros votaron a favor de la culpabilidad. Si hubiesen sido 6, habría quedado libre. Pasaba por allí, como decía aquel, y lo condenaron por un asesinato. Es bastante frustrante porque yo recuerdo que incluso el compañero que llevaba la acusación particularmente se estaba deliberando el jurado, teníamos muy buena relación y me decía que lo tienes ganado, que no hay ninguna prueba, y para nuestra sorpresa pues el veredicto fue por unanimidad de culpabilidad. Sin embargo, la resolución del tribunal guardaba una sorpresa. Lo que sí te puedo decir es que es el único juicio de jurado, y he hecho unos cuantos,
en el que por unanimidad el tribunal del jurado en el objeto del veredicto informaron favorable a la suspensión de la ejecución de la pena y al indulto. El fallo de un jurado incluye varias preguntas que los miembros tienen que responder. Al final siempre hay dos preguntas que son más bien simbólicas. Una es si estarían de acuerdo con el indulto al condenado. Y otra es si son favorables a que se suspenda la condena. El jurado siempre suele responder que no a ambas cuestiones por tratarse de temas tan serios como un asesinato. Pero en este caso condenó y a la vez los jurados se mostraron favorables a que no entrara en prisión. El abogado defensor achaca esto a que tal vez no entendieron bien su cometido. Y siempre me ha quedado esa duda de que si no se hubieran incluido esas dos cuestiones en el objeto del veredicto, yo creo que el resultado hubiera sido bien distinto. A su lado, su cliente escucha el veredicto que dictaminará su futuro. Y lo tenía al lado y Jorge, en ese momento no reaccionó. Yo además, como luego tienes que adecuar y adaptar la pena a la decisión del tribunal del jurado, pues de pedir la absolución tuve que solicitar, creo que 15 años de prisión. Y claro, yo le avisé y le dije, si sale mal, si el veredicto es de culpabilidad, yo voy a tener que pedir 15 años, no te vayas a asustar, no pienses que me he vuelto loco. No reaccionó. Pero eso le pasa a casi todos los que condenan a un jurado a penas tan importantes. Jorge Callejas fue condenado a 17 años de prisión, una condena que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. Tras la resolución y la condena, queda una última pregunta sin responder. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivos podría tener Jorge para acabar con la vida de un hombre con el que se había tomado una cerveza unos minutos antes? Yo creo que cuando llevas un tiempo en estas cosas ya no te preguntas los porqués. Porque, entre otras cosas, porque profesionalmente no es útil. Sí que se le puede dar un útil investigativo, buscar una motivación, pero así como en las películas parece que si no hay móvil no hay caso, a mí el móvil nunca me ha dado una condena. Me lo dan las evidencias, me lo dan las pruebas. El móvil es algo que muchas veces lo comentas con la cerveza del fin de fiesta. Un móvil no condena. Unas pruebas, sí. En este caso, sirvieron para condenar a Jorge Callejas por acabar con la vida de Said Taarawi. Para su abogado defensor, hay un inocente en la cárcel. Los porqués se diluyen bajo la lluvia que cayó aquella madrugada, víspera de Reyes, ese 5 de enero de 2016. Rojo Oscuro Casi Negro es una producción de Ser Podcast. Guión y dirección, Patricia Peiró. Producción, Mariola Sarrió y Gema Jiménez. Realización sonora, Lisi Búa. Escucha todos los episodios de Rojo Oscuro Casi Negro en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast y todas las plataformas de audio.